Estimados alumnos, ya estamos en la unidad de aprendizaje número 11 y volveremos a revisar algunos conceptos que vimos anteriormente. Pero haciendo un giro, revisaremos la importancia que tiene el considerar el riesgo en la planeación de un proyecto. Como veremos, el riesgo siempre va a existir en un proyecto, pero lo analizaremos en la forma de minimizar sus impactos negativos. Aprovechando los conceptos antes vistos, se trata de elaborar un plan estratégico en la planeación de proyectos para evaluar tanto los riesgos en sí como las situaciones de riesgo. Quizá al elaborar la planeación de un proyecto nos hemos preguntado, ¿y cómo valoraremos el riesgo? La respuesta no es sencilla, pero se puede decir que se evalúa en dos formas, cuantitativa y cualitativa. Aunque veremos también que se puede hacer un solo tipo de valoración, tomando en cuenta ambos factores, cuantitativo y cualitativamente, en forma simultánea. Aprovecharemos para hacer una muy breve presentación en la cual explicaremos, si bien lo que es un riesgo y su valoración, daremos algunos ejemplos de cómo se pueden prever estos incidentes, o bien, en su caso, valorarse en caso de que se llegaran a presentar. Pero al final vamos a ver que sí se puede dimensionar un incidente o un riesgo. A continuación, les comento, veremos una muy breve presentación acerca de estos temas. También los invito a que revisen el amplio material que viene en su plataforma, sobre todo en la sección de saber más. Ahí podemos encontrar explicaciones mucho más amplias de las que brevemente se pueden expresar en estos videos. También es importante recordar que la definición de todos y cada uno de los conceptos, que viene, por cierto, en su plataforma, tiene diversas interpretaciones. Pero procuraremos que quede lo más claro posible. En sí, al hablar de riesgo, inmediatamente pensamos en probabilidades. Bueno, es el caso de nuestro tema. Entonces, la sesión número 6, unidad de aprendizaje número 1, corresponde a la sesión número 11. Vamos a hacer una breve introducción al riesgo. En esta sesión se revisarán los conceptos básicos, partiendo de la identificación de lo que es un riesgo, la planificación estratégica para minimizar los impactos de los efectos de dicho riesgo en la gestión de un proyecto. Planificación del riesgo. Quizá siempre nos habíamos preguntado si un riesgo se puede planificar. Bueno, pues si es posible calcularlo, sí se puede planificar. Planificar la gestión de riesgo es un proceso previo a la planificación incluso de un proyecto. Hacemos un listado breve. Imponderables,
pueden haber. Desde luego que los riesgos en principio no se conocen, pero sí se pueden prever. Algunos pueden ser, por ejemplo, que falte algún obrero, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Pues sustituirlo. Ahí sería muy sencillo valorar cuánto nos costaría sustituir a un obrero que faltase. ¿Y cómo calcular efectivamente cuántos días va a faltar este obrero? Bueno, pues tenemos esta lista. Sin embargo, la planificación de la gestión de riesgo consiste en definir cómo se realizarán las actividades del risk management, o sea, del riesgo. Se trata de un plan estratégico en el que se definen las estrategias de la gestión de riesgo. ¿Cómo? Primero, reconociendo si el riesgo que nosotros estamos pretendiendo que lo sea, sí lo es. Atendiendo a la definición, el riesgo es una situación que no se conoce, decíamos, y que afecta al menos uno de los objetivos de un proyecto. Por ejemplo, podría ser la terminación a tiempo de un muro en una construcción. Si el muro se realiza por dos personas y falta una de ellas, pues el tiempo de realización del muro tendría que cambiar. Pero para que no se haga eso, se sustituye al obrero por otra persona. Bien, en otras palabras, el riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra un perjuicio o daño, o bien una ausencia. El riesgo y el acta constitutiva. El acta de constitución del proyecto y el registro de los interesados son parte de la planificación de la gestión de riesgo, que tiene que ver con el riesgo. Bueno, pues que deben de estar plasmadas en esa acta constitutiva todos los riesgos y la manera como se van a cumplir. Desde luego que hay imponderables que no se pueden. Para la valoración del riesgo existen muchas técnicas. Una que en particular me llamó la atención, que es de uso muy común, es el de las matrices de riesgo. El análisis cualitativo de riesgo es la evaluación de los impactos de los riesgos que se identifican con diferentes colores. Los riesgos en rojo son aquellos que repercuten significativamente en el proyecto. Los amarillos son preventivos y no repercuten mucho. Y los verdes quizá los podríamos inclusive ignorar como impactos en el proyecto, pero no ignorar en la gestión del proyecto, sino considerarlos, aun y a pesar de que su impacto sea muy bajo. El análisis cuantitativo deriva del análisis cualitativo o bien se pueden realizar al mismo tiempo. El análisis cuantitativo de riesgos consiste en identificar los costos que van a repercutir en el proyecto de la siguiente manera. Conocer los riesgos que podrían afectar un proyecto documentando sus características es parte de la identificación del riesgo. Habrá riesgos mayores, riesgos previsibles y riesgos menores. Documentar la evaluación de los riesgos es una tarea especialmente delicada y eso lo podría hacer directamente el director de la gestión de riesgos del proyecto. Respuesta de riesgos. La planificación de la respuesta de riesgos hace referencia a las acciones que han de llevarse a cabo para
evitar oportunamente un daño al proyecto o bien un retraso del proyecto. Habrá respuestas inmediatas y respuestas mediatas. Las respuestas inmediatas, obviamente, están obtenidas de los mismos recursos del proyecto y las respuestas mediatas tendrán que provenir de otros recursos que están fuera. Bien, antes de concluir este importante capítulo, habría que mencionar cuáles son los tipos de riesgo ya en la práctica profesional. Y hablando un poco con experiencia, veamos lo siguiente. En una obra de construcción, que por cierto es calificada por el Seguro Social como una de las actividades más riesgosas y por lo tanto se paga una prima de seguro muy alto, es la construcción. Los riesgos que se presentan son ambientales, es decir, durante la ejecución de una obra puede haber días que llueva, granice, nieve, y eso está perfectamente calculado en el presupuesto. De hecho, en muchas ocasiones los proyectos son proporcionados por el cliente y en ese proyecto vienen perfectamente calculados los riesgos, por ejemplo, del número de días de lluvia. Otro riesgo que podría presentarse es el de los accidentes. El número de accidentes que pueden suceder en una obra de construcción están calculados a detalle por instituciones como el Seguro Social, como las compañías de seguro, y como ejemplo, podemos decir que ninguna obra de construcción no debe de estar no asegurada. Es decir, todas las obras de construcción tienen que tener un seguro, principalmente para protegerlo de las incidencias en las personas. Sin ahondar mucho, podemos decir que hay incidentes y accidentes. Los accidentes no se prevén y pueden llegar a tener consecuencias graves. Los incidentes generalmente no tienen consecuencias muy graves y se pueden llegar a presentar, o en general se presentan con una periodicidad también calculada. Por ejemplo, las enfermedades. Las enfermedades y las incapacidades por enfermedades son riesgos que se deben de tomar en cuenta. Pero los accidentes, una caída o que se lastime un obrero algún brazo o alguna mano, que son indispensables para la realización de su trabajo, pues aunque no se calculan en términos matemáticos, sí puede preverse que pueda haber un accidente. En conclusión, en esta sesión vimos que la gestión del riesgo en la planeación de un proyecto es muy importante y que definimos el riesgo como una situación que, aunque no se conoce, se puede prever y afecta al menos uno de los objetivos o metas del proyecto. También pudimos dividir el análisis de riesgos en cualitativos y cuantitativos. Uno depende del otro o quizá estén directamente involucrados. Y también vimos que ya existen técnicas para evaluar las repercusiones de del riesgo en un proyecto. Y hablamos de un ejemplo muy sencillo. ¿Qué sucede si un obrero faltara
en un día, bueno, su reposición tendría una implicación en el proyecto en cuanto a costos, y si lo hemos hecho correctamente, no tendríamos repercusiones en cuanto al tiempo. Por último, hablamos de algunos imponderables que también se pueden adjudicar no solamente a los recursos humanos, sino pudiera ser que algún equipo o algún instrumento tuviera alguna falla importante y que no se pudiera arreglar inmediatamente y se tendría que sustituir. ¿Está contemplado? Sí. En el ámbito de la construcción se contempla una reposición de máquinas en caso de que haya un trabajo en donde esta máquina sea indispensable. Y también hay seguros que cubren esa, las descomposturas de esas máquinas, y por lo tanto también se puede calcular la repercusión del pago de seguros en ese tipo. Muy bien, pues continuaremos en las siguientes clases ahondando un poco sobre lo que son los riesgos y su valoración, y otros conceptos muy importantes que acompañan a la planificación de obra. Pues por ahora es todo, muchas gracias y nos vemos en la próxima sesión. Les agradezco su atención.